y agradecemos siempre la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Max Hernández Camarero, el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Muy agradecido, doctor Max Hernández. Gracias por atender esta comunicación con RCR, muy amable. Gracias a usted y a RCR por la oportunidad de conversar, que creo que es algo muy importante que usted y la RCR contribuye en un momento donde tantas posibilidades de diálogo se ven interrumpidas por, no sé, enfrentamientos, polarización, suspicacias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí Justamente, es cierto lo que usted dice. Estuvimos con un grupo del Acuerdo Nacional en Cajamarca en 2 días y le cuento un poco, si usted me con el autoriza mayor a gusto. hablar con cierta extensión. Mire, el primer día lo dedicamos a un tema muy importante, el desarrollo infantil temprano. Sabemos que es un tema sobre el cual el país se ha preocupado y tiene una serie de normas, presupuesto, etcétera, etcétera, pero me temo que lamentablemente del amplio abanico que implica el desarrollo infantil temprano, nos focalizamos mucho en el tema de la anemia y no en la complejidad del desarrollo infantil temprano. Y más aún, el tema de la anemia se redujo a la idea de que con sulfato ferroso se podía reducir la anemia. Se lograron algunas cosas, pero lo más importante es que queda claro que la anemia no solo se combate con sulfato ferroso, sino con una nutrición adecuada. Pero si bien la nutrición adecuada y la anemia, la lucha contra ella, son fundamentales en el alimento del cuerpo, el alimento del espíritu requiere de los cuidados maternos. A eso lo llamamos apego seguro. Y el apego seguro tiene una importancia fundamental, porque el ser humano, todos nosotros, nacemos en una dependencia absoluta del entorno y el entorno en absolutamente registrado por la madre o el cuidador. El apego seguro sería el alimento del espíritu y de la mente, así como la nutrición adecuada y el evitamiento de la anemia serían el alimento corporal. El cuidado materno permitirá el desarrollo de las capacidades simbólicas, es decir, el lenguaje, la capacidad de pensar, la capacidad de empatizar con el otro, la capacidad de mentalizar, la capacidad de desarrollar empatía y por lo tanto lazos solidarios. Entonces hemos llevado esto a Cajamarca en una suerte de iniciativa que le hemos llamado Niños y Niñas del Bicentenario. Hemos tenido una reunión el primer día muy, muy interesante. Asistieron a la mesa de trabajo unas 60 personas de otras tantas instituciones. Estuvo presente la secretaria la directora del tema de desarrollo humano regional, autoridades del Ministerio de Salud, del MIDIS, etcétera, 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 y fue una reunión importantísima. La segunda reunión fue una reunión que la llamamos nosotros de escucha descentralizada. Y creo que es importante referirnos a que en esta reunión a la que asistió
y la presidió el presidente del gobierno regional, asistieron representantes de la RENIEC, representantes del Ministerio de Salud, representantes del MIDIS y una serie de otras instituciones y los partidos políticos de, en este caso, esencialmente, Fuerza Popular, el Partido Morado, Podemos y una serie de instituciones de Cajamarca, unas 50 instituciones, y por supuesto que uno de los temas capitales que surgió fue el tema de la seguridad hídrica, la condición del agua potable en Cajamarca. Y esto creo que nos debe llamar poderosamente la atención. Hay una gran preocupación por la calidad del agua potable. Por suerte, mire, la Universidad Nacional de Cajamarca, que ha sido una universidad nacional muy prestigiosa, ha creado un instituto de innovación hídrica, donde está creando o intentando crear pozos tubulares, pozos de tratamiento del agua, etcétera, etcétera, que podrían augurar un futuro mucho menos apremiante con el tema del agua. Esto también viene unido a una preocupación muy fuerte sobre el tema minero. Por un lado, se sabe de la importancia del tema de las minas en Cajamarca, pero por otro lado, se está tratando de buscar un equilibrio adecuado entre las necesidades que tenemos de minería y las necesidades de mantener claramente la situación ambiental. Esto es importantísimo porque también los días que estuvimos fueron días que fueron bendecidos por lluvias, que había habido una sequía feroz, que por suerte en los días que estuvimos allá, los 2 días y medio que estuvimos por allá, se desataron chubascos muy, muy importantes. Bueno, no para nosotros los visitantes que terminamos empapados, pero sí para el agro cajamarquino. Una cosa, querido José, que quisiera subrayar, que creo que tiene una importancia capital, es que en el distrito Cortegana, es un distrito de Celendín, se ha hecho algo muy, muy importante. Se ha hecho en ese distrito un conjunto de planes pilotos de extraordinaria eficacia. Uno, de lucha contra la anemia y por una mejor nutrición. Pero también uno segundo, por la diversificación de la producción agrícola, con miras además de lograr una competitividad de sus productos. Por supuesto que viendo nosotros la potencialidad de este plan piloto del distrito de Cortegana, lo que hemos querido plantear es que también se tome en cuenta una serie de cosas que son absolutamente necesarias para los niños y niñas entre los primeros 1000 días de nacidos. Uno, embarazo deseado y parto seguro. Lamentablemente en Cajamarca hay una serie de niñas y adolescentes jóvenes que salen embarazadas producto de violaciones y abuso. Ahora, doctor Máxer Hernández, sí. hay un tema que usted lo ha enfatizado, que una de las preocupaciones, naturalmente, que es el tema que tiene que ver con el desarrollo infantil temprano. Cajamarca es una de las regiones que tiene mayores indicadores en pobreza y pobreza extrema. La pregunta es cómo enfrentamos eso, cuál es la preocupación que ustedes han recogido desde el Acuerdo Nacional y
también le voy a plantear una pregunta muy similar al tema de seguridad hídrica. O sea, ¿qué compromisos asumen desde el gobierno regional, desde los gobiernos locales y la participación de la empresa privada? Vayamos por lo primero, sobre el tema de desarrollo infantil temprano. Bueno, mire, ¿cómo decirlo? El Estado peruano ha desarrollado una serie de instrumentos legales y de condiciones presupuestales que han ido creciendo en los últimos años. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que así se triplicaran los presupuestos, que sería una maravilla, pero que implicaría también dificultades en otros rubros, no podríamos lograr la llegada que necesitamos. ¿Qué es lo que estamos planteando desde el Acuerdo Nacional y qué es lo que hemos sugerido que se haga en Cajamarca? Necesitamos movilizar a toda la comunidad y a toda la ciudadanía. El tema del desarrollo infantil temprano ciertamente es un tema que nos afecta absolutamente a todos. Hay una cosa, mire usted, si nuestros niños van a nacer con severas limitaciones, van a ingresar al mundo con una enorme desventaja. ¿Cómo van a llegar estos niños a los 1000 días de nacidos cuando tengan que entrar a la educación inicial si vienen con desventajas feroces? Estamos hablando nosotros de igualdad de oportunidades. ¿Qué igualdad de oportunidades podríamos tener si estos niños ni siquiera llegan al marcador? ¿Cómo van a partir en condición de igualdad de oportunidades con otros niños? Usted me está hablando del tema de la pobreza. Es un tema severísimo que además está articulado clarísimamente a la inseguridad hídrica. Por otro lado, podemos creer que con agua contaminada, con agua no potabilizada, ¿vamos a poder luchar seriamente contra la anemia? No. Hay una anemia debida a enfermedades diarreicas que serían prevenibles. Entonces lo que digo es, necesitamos hacer una inmensa campaña para movilizar a toda la sociedad. Hemos encontrado en Cajamarca, sí, una serie de gentes absolutamente preocupadas por el tema, pero que también por momentos caen en un profundo desánimo. Ellos no pueden entender cómo una región tan rica, una región tan feraz en sus condiciones de productividad láctea y productividad agrícola, con los recursos mineros que tiene, esté en esta feroz situación de pobreza. Si a eso le añadimos que en estos momentos hay una suerte de enorme desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones, hay por otro lado miedo y temor, porque lamentablemente se teme a la delincuencia que, sin ser en Cajamarca en estos momentos algo tan brutal como en otras regiones, sin embargo está cobrando serios tributos, cuando por otro lado la vieja tradición de quietud, diálogo y sosiego se ha perdido porque Cajamarca ha entrado en una lógica de sálvese quien pueda. Estamos enfrentando asuntos serísimos. Usted me ha hecho preguntas que son de absoluta y capital importancia, pero creo que la respuesta todavía no está claramente diseñada. Repito, hay programas como el PPORDIT, que es el programa de presupuesto para el desarrollo infantil temprano, donde están Cuna Más, Educuna, etcétera, etcétera. Hemos hablado con los estudiantes de medicina y de psicología
para que presten voluntariado en las cunas, pero no solo eso. Así es. ¿Cómo se les enseña a las madres con un presupuesto magrísimo, personal y familiar, poder conseguir los alimentos más capaces de nutrir y de evitar la anemia? Por ejemplo, el sulfato ferroso es interesante, pero se sabe que la absorción del fierro mineral es muy pobre comparada con lo que se llama el fierro Hem, es decir, el fierro que viene de la hemoglobina, cuya absorción es infinitamente mayor. Ahora, Hemos llegado a algunas ideas importantes, como por ejemplo saber, y esto es un hecho, que una inversión de $1 en el desarrollo infantil temprano tiene un retorno de 6 a 8 dólares. Es la inversión más valiosa e importante. ¿Qué ocurre? Que por supuesto es fácil medir cómo disminuye la anemia, pero ¿cómo sabemos cómo disminuye la falta de vínculo solidario de una madre con un bebé? ¿Cómo sabemos cómo disminuye la violencia doméstica cuando las denuncias son? Entonces, estamos en una situación muy, muy complicada. Yo le digo que hemos visto una otra cosa muy importante: las cuidadoras, las señoras que van a ayudar en las cunas, sea Cunamás, Educuna, en los propios comedores populares y en las propias ollas comunes. La gente que va a ayudar sale traumada, señor don José. Mire, sale traumada porque una cosa es escuchar sin ninguna cercanía emocional y otra cosa es escuchar en serio el drama cotidiano de estas personas. Doctor, y yo le quería plantear ya una última pregunta que tiene que ver justamente con lo que usted asociaba hace unos instantes, la importancia del diálogo y el tema de la seguridad hídrica. Y se lo planteo en Cajamarca, ¿por qué razón? Usted mencionaba, llegó a Cajamarca, chubascos, lluvias torrenciales en algunos puntos en Cajamarca, pero no hay infraestructura hídrica. Hoy en Cajamarca se está haciendo un esfuerzo entre gobierno nacional, se hace un esfuerzo entre gobiernos subnacionales y la empresa privada, pero aún así resulta insuficiente tener seguridad hídrica. ¿Qué es lo que se necesita? Este esfuerzo que se está canalizando, ustedes hablaba de pozos tubulares, es bastante significativo en el centro de Cajamarca. Se va a hacer la represa de Chonta, que también es otra propuesta bastante interesante, pero aún falta mucho porque se pierde mucha agua en Cajamarca. ¿El diálogo cuán importante es para alcanzar esto? Yo creo que es fundamental. Mire, si no logramos acá una asociación fuertísima entre el Estado en sus tres gobiernos, en sus tres niveles, nacional, regional y local, la empresa privada y la ciudadanía, esto va a ser imposible. Usted tiene toda la razón. Hay ideas, la represa de Chonta es algo de lo cual todos los cajamarquinos hablan con enorme esperanza. Cuán pronto entrará en funcionamiento dependerá no solo del gobierno regional, dependerá de la articulación con el gobierno nacional. Una de las cosas de las que adolece nuestro Estado es la articulación. No solo mire usted la articulación entre los diversos ministerios, que ya es una cosa muy complicada y difícil, sino también la articulación dentro de las propias direcciones de un ministerio. Esto es una tarea absolutamente necesaria. ¿De qué manera se logra esa articulación? Yo creo que hay que producir la mayor cantidad de vínculos. Cuando nosotros vamos a las regiones, a veces nos damos cuenta
que el solo hecho de convocar a un grupo tan amplio, vemos que comienzan a darse cuenta de cosas. Yo le he mencionado a usted esta idea maravillosa del distrito de Cortegana. No todos los asistentes, todos cajamarquinos, sabían lo que estaba ocurriendo en el distrito de Cortegana. Cuando hablamos de lo de Chonta, las preguntas eran en qué estado y en qué situación está. El tema, por otro lado, de las mineras, cuál es la situación de la minería informal en Cajamarca. Son temas, mire, por suerte el gobernador es un hombre joven, lleno de entusiasmo, con ganas de actuar, pero también, mire usted, no hay relaciones tan fluidas entre el gobierno nacional, perdón, entre el gobierno regional y las municipalidades. Es decir, necesitamos hacer un esfuerzo por ponernos todos la camiseta del Perú y no la camiseta gobierno regional, la camiseta municipalidad, la camiseta MEF, la camiseta Midagri. Necesitamos un esfuerzo concertado. Cómo producir un gran diálogo nacional es una tarea inmensa. Así es. Que tenemos que enfrentar. Muy bien, doctor Manuel Max Hernández, yo le agradezco infinitamente esta comunicación y sobre todo sabemos que las veces que el Acuerdo Nacional se reúne es precisamente para recoger ideas, aportes y para fomentar el diálogo que tanto se requiere en el país. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, lo han estado escuchando con mucha atención en Cajamarca. Muchísimas gracias.